¿Listo? Ok. Buenas noches, hermanos. Bienvenidos sean todos ustedes. Vamos a dar inicio a nuestro estudio. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias, Señor, por este tiempo que vamos a tener al estudiar tu palabra, mi Dios. Gracias porque podemos estar aquí. Gracias, mi Dios, porque nos permitiste llegar con bien a este lugar, a cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, porque vamos a aprender más de tu palabra, Señor, esta palabra que nos nutre, que nos fortalece. Señor, te pido por mis hermanos que vienen en camino o por aquellos, Señor, que no van a poder asistir y que nos están viendo, Señor, a través de Facebook. Te pido, Señor, que también hables a sus vidas. Yo te doy gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, una disculpa, estaba tratando aquí un tema con una hermana, pues, pero ya, ¿alguien me había pedido confesiones de fe? No me acuerdo. Aquí tengo ya. ¿Alguien más le hace falta confesión? Aquí hay otro. ¿Alguien más le hace falta confesión? Bueno, si alguien más ocupa confesiones de fe, aquí. Sí, adelante. Ahí, o lléveselas ahí todas, y si a alguien le falta ahí, usted se las reparte o se las presta. ¿Sale? Ok. Muy bien, hermanos. Entonces, la semana pasada, el miércoles pasado, dijimos que empezamos a retomar la confesión de fe, a estudiar la confesión de fe, y pues decíamos que ¿qué es la confesión de fe? Pues es un resumen de las doctrinas que vienen en la Biblia, ¿no? Entonces, si alguien te pregunta y te dice, oye, ¿qué crees o qué viene en la Biblia? Pues realmente la Biblia tiene 66 libros, tiene muchas páginas, tiene muchos temas. Entonces, nosotros de una manera resumida les podemos decir qué es lo que creemos o qué enseña la palabra de Dios a través de esta confesión, ¿verdad? De estos 32 artículos. Inclusive acabamos hoy se lanzó el video, ¿no? Que hicimos de qué creemos como iglesia local, y en ese video sale lo que creemos que vienen estos 32 artículos de la confesión de fe. Entonces, iniciamos el miércoles pasado, dijimos que somos una congregación que tiene una confesión de fe y que es bueno tener una confesión de fe porque esta nos ayuda a poder guiarnos, ¿verdad? De lo que enseña la palabra de Dios. Gracias, Raúl. Gracias. Entonces, y el día de hoy, hermanos, vamos a iniciar con el primer tema que nos enseña la confesión de fe en cuanto a las Sagradas Escrituras. Recordemos que estos temas ya los habíamos visto, pero ahorita estamos dando un resumen de lo que ya habíamos visto, porque fue hace un año que comenzamos a estudiar esto, pero después nos desviamos ahí a Apocalipsis, terminamos Apocalipsis y estamos regresando a la confesión de fe. ¿Sale? Entonces, vamos a ver ahí si traes tu manual, las Sagradas Escrituras, es el artículo 1 de las Sagradas Escrituras. Es el primero que tenemos ahí, de las Sagradas Escrituras. ¿Sí o no? Ok. ¿A alguien le gustaría leer el primer párrafo en voz alta? A ver, José Manuel, en voz alta. Bueno, el primer párrafo. Ajá. De las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras constituyen la única regla eficiente, segura e inefable de todo conocimiento, fe y obediencia al Salvador. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación, de la providencia, manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres de excusa, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Posteriormente, para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguro
y la malicia de Satanás y del mundo. Le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a las Sagradas Escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su identidad a su pueblo. Ok, hasta ahí. Vamos a ver nada más un pequeño resumen de este párrafo 1. Recuerden que esta confesión de fe se realizó porque se juntó un grupo de hermanos bautistas, porque lo que ellos no querían es que los confundieran con los anabautistas. Recordemos que los anabautistas iniciaron muy bien, pero después algunos se hicieron muy radicales, a tal grado de este grupo de poder alejarse de la sociedad, y a tal grado que también anabautistas empezaron a adoptar las doctrinas de Arminio. Y pues los que estén familiarizados con esto sabrán a lo que me refiero, las doctrinas arminianas, ¿no? Que el hombre tiene libre albedrío, el hombre aunque esté caído, el hombre sí puede decidir, el hombre sí puede buscar a Dios. Entonces, estos hermanos lo que quisieron es hacer una confesión que los diferenciara de los anabautistas, pero también esta confesión iba, porque recordemos que iba a contrarrestar el concilio que se había hecho de Trento. Recordemos que cuando hubo la reforma protestante, cuando sale Martín Lutero y comienza esta reforma, hay un concilio de Trento. Este concilio de Trento se organizó que lo hizo la Iglesia Católica Romana. Este concilio de Trento lo hizo para atacar o contraatacar, pues sí, a la reforma protestante. Y es por ello que estos empezaron a sacar todas estas cosas y hablaban estos puntos en cuanto a las Sagradas Escrituras. Entonces, esta confesión dice, en este párrafo 1, en resumidas palabras, dice que todo el conocimiento de Dios y la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo se encuentra solo en la única regla suficiente, segura, infalible, que es la palabra de Dios. Pero ¿por qué ellos recalcan esto? Que solamente se encuentra en las Escrituras, a tal grado que usan y dicen que la Biblia es la única en su especie. Dicen, no hay algo más que la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque recordemos que el dogma de los líderes católicos romanos decían que siguen diciendo, el catolicismo romano dice que no solamente es la Escritura, no solamente es la Biblia. Ellos dicen que también es la palabra del magisterio. Por eso yo les decía el miércoles pasado que tú nunca vas a ver que un católico romano llegue a tomar misa, como ellos lo llaman, con una Biblia. No vas a ver un católico romano que llegue a entrar a una iglesia, vamos a llamarlo así, con una Biblia. ¿Por qué? Porque lo hacen por costumbre, no, porque se les enseñó que todo lo que el que está ahí al frente, el que habla es el magisterio, y que si él lo habla, todo lo que dice es verdad. Le da el mismo peso que la palabra de Dios. A diferencia de nosotros decimos, cada vez que tú vengas aquí, ¿qué? Tráete tu Biblia para que veas que el que está exponiendo aquí, tú puedas compararlo a la luz de la Biblia, y si es verdad lo que estamos hablando. Si es verdad lo que yo te estoy diciendo, porque yo soy hombre y puedo equivocarme, soy hombre y cometo errores. Entonces, por eso los hermanos quisieron dejar algo aquí bien claro, la palabra de Dios es la única regla, y es suficiente, es segura, infalible, y nos habla sobre la obra de Dios. Es única, no hay otra en su especie. Y también nos dice aquí que aunque la naturaleza y la creación misma grita y nos dice que hay un creador, dice, pero esta no es necesaria, o no es suficiente, para llevarnos a la salvación. ¿Quién puede negar al ver la naturaleza y decir que no hay un Dios? ¿Quién puede decir que todo esto que vemos se creó de la nada? Que tú digas, el sol, la luna, las estrellas, los planetas, las montañas, el mar. ¿Quién puede decir, no, eso surgió de la nada? De la nada. Perdóname, pero eso es tan tonto como decir que tú lleves a alguien y le digas, mira, ¿ves este edificio tan hermoso? Y que digas, sí, ¿qué crees? Este edificio nació de la nada. De la nada salió este edificio. Te va a decir, ¿cómo que nació de la nada? Sí, una noche no estaba y al siguiente día ya estaba.
te va a decir, no, esto alguien lo construyó, esto alguien lo hizo, detrás de esto hay una mente maestra. Es igual con la naturaleza. Es tan tonto decir que el mar, las estrellas, la luna, el cielo, el universo se hicieron de la nada. Detrás de eso hay una mente maestra, hay un Señor, hay un Creador. Pero la confesión nos dice, a pesar de que los hombres no pueden negar que hay un Creador, mira, los aztecas no adoraban al sol, no adoraban la luna, no adoraban a otros dioses, porque sabían que eso no se había creado de la nada, sabían que había un Creador. Digo, erróneamente adoraban dioses, pero la naturaleza les gritaba que había un Creador. Entonces la confesión dice, a pesar de que el ser humano a través de la creación puede darse cuenta que hay un Dios, la naturaleza en sí no puede llevarlo a la salvación. No puede llevarlo a la salvación, porque a esto se le conoce como la revelación general. La revelación general. Todo lo que Dios ha creado nos ayuda a comprender que hay un Dios. Que hay un Dios. Romanos capítulo 1, versículo 19 al 20. Romanos 1, 19 al 20. Romanos 1, 19 al 20. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. De modo que no tienen excusa. Fíjate lo que dice, la misma creación le dice al hombre que no tiene excusa de que ellos pudieran darse cuenta de que había un Dios. Pero a pesar de que ellos no tienen excusa, esta, repito, no es suficiente para el conocimiento de Dios y de su voluntad que nos es necesaria para la salvación. Porque la salvación viene por medio de una revelación especial. Así se le conoce, la revelación general. ¿Quién tiene la revelación general? Todo el ser humano. Todo ser humano tiene esa revelación general, que sabe que hay un Dios por medio de la creación. Por medio de la creación, por cómo una mamá, cómo a una persona se le empieza a formar un niño en el vientre y dice, ay, esto es obra de un creador. Es una revelación general, pero hay una revelación especial. Y esta revelación especial es para solo aquellos que han sido predestinados y se les ha revelado el evangelio por medio de la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, es necesario y es vital que nosotros debemos predicar la palabra de Dios. Debemos predicar la palabra de Dios. Dios, hoy, el día de hoy, Dios nos habla por medio de su palabra. Dios ya no nos habla ni por sueños, ni por visiones, ni por revelaciones. Dios nos habla por medio de su palabra y dice este párrafo 1, la Biblia es suficiente. La Biblia es suficiente. Así que ya le diga, Señor, háblame a través de sueños y dime qué es lo que quieres. Señor, háblame a través de una profecía, que alguien venga y me profetice. No, el Señor nos ha dejado las sagradas escrituras, donde todo ya está revelado. El hombre ya no tiene una revelación nueva, el hombre tiene una iluminación de lo que ya está revelado. Todo está revelado en la palabra de Dios. Pero cuando nosotros aprendemos algo, se nos ilumina de lo que ya está revelado. No es que se nos haya revelado algo nuevo a nosotros. Entonces, a Dios le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, no oral, no particular, sino por escrito. Por escrito. El Señor dejó su revelación por escrito. Por escrito. Fíjate qué sabio es el Señor. A veces las personas dicen, a ver, si es cierto, ¿por qué? Si la palabra de Dios es real y la Biblia es real, ¿por qué creerle a ese libro? Porque Dios es tan sabio que nos dejó su palabra por escrito. Porque solamente por hablar las cosas se distorsionan.
Por hablar las cosas se distorsionan. A ver, compra una casa y que no le firmen las escrituras, que no venga ahí nada más por palabra. ¿La comprarías? Porque al final te dices, no, esta es mi casa. No, pero tú dijiste que me la vendías en tanto. No, pero al final no. Porque el hombre es cambiante, el hombre es pecador, el hombre se equivoca, pero la palabra de Dios no es fiel. Y es por ello que el Señor decidió dejarla por escrito ahí, grabada en su totalidad. Entonces, fíjate lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Segunda de Pedro 1, 19. Iván, ¿tienes otro micrófono? Para que se los dejes ahí por si alguien después me ayuda a leer el siguiente párrafo. Segunda de Pedro 1, 19 al 20. Para hacerlo un poquito más dinámico. Segunda de Pedro 1, 19 al 20. Amén. Fíjate lo que dice el apóstol Pedro. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. De interpretación privada. Entonces, ¿qué dice Pedro? Las Sagradas Escrituras es la palabra profética más segura. Más segura. ¿Te acuerdas de este video que te decía de este pastor que le llegó a una persona y le dijo, el Señor me habló ayer de ti, le dijo, y ese terreno de 3 millones y tantos de dólares, ¿cuántos millones de dólares? Dijo que lo ibas a regalar. Pues, hermanos, eso es una mentira. Eso es una mentira, eso es un robo totalmente. Y de esa manera manipulan y engañan a las personas, como si Dios les hablara en el oído. Ah, sí, de hecho, hace algunos años había un pastor en Guadalajara que él estaba predicando y de estar predicando decía, permítanme, el Señor me está hablando. Y decía, ¿sí, Señor? Ok, Señor. Ok, yo le digo, ok. ¿En serio? ¿En serio? ¿A ese grado? Sí, ok. Sí, Señor. Hermana Patti, el Señor me dijo que usted nos va a regalar 10 sillas. Que el Señor ya se lo había puesto en su corazón. Entonces, hermana, sea obediente a la voz. Ok, Señor. Ok. También tú, hermano Tony, el Señor me está diciendo en este momento, hermanos, eso es manipulación. Eso es mentira. Por eso la Biblia dice, el Señor nos ha dejado su palabra profética más segura. ¿Dónde? En las Escrituras. En las Escrituras. Para si alguien viene un día y te dice, es que Dios me dijo, a ver, ahora deja que me diga a mí, en la Biblia. Pues en la Biblia nunca me ha dicho nada de eso. Entonces, no le hagas caso, entonces. Ok, entonces, de esto nos habla el párrafo 1 que tenemos. El párrafo 1 nos dice que todo el conocimiento de Dios, la obra de redención y de nuestro Señor Jesucristo se encuentra en la única regla suficiente, segura, infalible, palabra de Dios. Párrafo 2. ¿Quién quiere leer el párrafo 2? Bueno. 2. Bajo el nombre de Sagradas Escrituras o Palabra de Dios escrita, están incluidos todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, que son... Yo creo que nos los vamos a brincar, ¿sale? Que son, y luego... Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, ajá. todos ellos fueron dados por inspiración de Dios para hacer la regla de fe y de vida. Ok, muy bien. ¿Por qué nos brincamos los libros de la Biblia? No porque no creemos que sepan cuáles son los libros de la Biblia. Pues son 66 libros, ¿no? Los que tiene, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. Pero ok, hermanos, estos 66 libros son inspirados por el Espíritu Santo. Son 66 libros inspirados por el Espíritu Santo. ¿Y por qué los hermanos que hicieron esta confesión de fe, por qué ellos establecen libro por libro y comienzan de ahí? Génesis, Éxodo, los comienzan a decir y los dejan ahí por escrito en la confesión, porque recordemos
que esta confesión, eso no lo quitemos en cada uno de los puntos que estemos estudiando, que esta confesión se hizo para que pudieran diferenciarlos de los anabautistas, pero también para contrarrestar lo que se hizo en el Concilio de Trento, ¿sí? Que lo hizo el catolicismo romano, porque el catolicismo romano dijo, no son 66, son 73 libros. Y es por eso que tu abuelita, tu tía, tu primo, tu prima que es católico, te dicen, ustedes tienen una Biblia incompleta. Ustedes no tienen la Biblia completa, nosotros sí, tenemos los 73 libros, ustedes tienen 66 libros. Y estos hermanos quisieron dejar en claro cuáles eran estos 66 libros. 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento, aunque para los judíos ellos no creen que sean 39 libros, porque ellos dicen que primer libro de Samuel y segundo libro de Samuel no deben de separarse, debe ser un solo libro. Y pues entre todo, pues sí, es un solo libro, pero ni le quita ni le pone, al fin y al cabo está ahí. Entonces, estos 66 libros son, de esta lista, es el canon del cual nosotros debemos medir todas las cosas. Todas las cosas. ¿Y por qué? Porque estos hermanos quisieron dejar por escrito estos 66 libros, porque estos libros, repito, son la regla para medir todas las cosas. Mira lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué nos dice? Que toda la escritura es inspirada por Dios. Tiene la inspiración de Dios, tiene el aliento de vida. El aliento de vida, hasta Levítico, hasta Deuteronomio, también tiene el aliento de vida, también nos enseña. Y todas esas genealogías que a veces ni quiero leer porque mejor me las brinco porque me aburro, tienen el aliento de vida, tienen el aliento de vida, tienen inspiración del Señor. Por algo el Señor dejó ahí los escritos. Mira, muchas veces nosotros no queremos leer las genealogías, pero cuando leemos las genealogías nos damos cuenta por qué eran muchas de las conductas o pecados de los antepasados. De los antepasados. Y es como yo te lo he dicho, cuando el hijo de Noé, el hijo de Noé, Can, ve la desnudez de su padre, él es el padre de los de la descendencia de él, vienen los de Sodoma y de Gomorra. De la descendencia de él, Sodoma y Gomorra. O sea, puedes darte cuenta de todo esto. Las genealogías son muy buenas a veces leer, aunque a veces ahí es donde te lo pasas de rapidito, ¿verdad? Dices, aquí no, pero es bueno leer aún esto. Entonces, ¿por qué ellos dejan estos 66 libros? ¿Y por qué los dejan por escrito? Que son únicamente estos 66 libros, porque el párrafo 3 nos va a hablar de los libros apócrifos. El párrafo 3. ¿Quién quiere leer el párrafo 3? Fíjate cómo va haciendo una secuencia, ¿verdad? Que las Sagradas Escrituras son suficientes. ¿Cuáles Sagradas Escrituras? Los 66 libros. ¿Por qué 66? Párrafo 3. Dice, los libros comúnmente llamados apócrifos, no siendo de inspiración divina, no forman parte del canon o regla de la Escritura, y por lo tanto no tienen autoridad para la Iglesia de Dios, ni deben aceptarse ni usarse, excepto de la misma manera que otros escritos humanos. Hasta ahí, ok. Fíjate lo que dice. Cuando hablamos de este tema, que nos enfocamos en el párrafo 3, vimos lo que decían hasta los libros apócrifos y cómo se contradicen. Algunos libros apócrifos dicen que debes de orar a los muertos, cuando la palabra de Dios contradice esto. Dice que los que ya están muertos,
pues están muertos, no saben nada, ¿verdad? El mismo David dice, cuando se le muere su hijo, dice, ¿podré yo hacerlo volver? Para nada, él ya no viene a mí, mas yo voy a él. Entonces los muertos no vienen. No es cierto que se aparece la niña, que tu abuelita, tu tía, y que el 2 de noviembre le dejas el pan y el café, y cuando te levantas ya le ves menos pan y café. No, fue Firulais que le mordió el pan y le tomó el café. Entonces, hermanos, y sabemos que dentro de todo esto pues también operan esos seres espirituales, ¿no? Que realmente el Señor, pues se les llaman demonios, ¿verdad? Muchas de esas cosas. Pero bueno, entonces, los libros de deuterocanónicos o apócrifos, esto quiere decir apócrifos, el significado de apócrifos quiere decir que simula, que imita, que parece ser real, parece que es palabra de Dios, pero no es palabra de Dios. ¿Cuáles son estos libros apócrifos? Tobías, Judith, Sabidurías, Eclesiástico, Baruch, Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, y aparte le agregan una parte de Esther y una parte de Daniel. También ahí le agregan estas partes, pero estos libros son apócrifos porque estos libros se escribieron en el tiempo intertestamentario. En ese tiempo fue cuando se escribieron estos libros. ¿Cuál es ese tiempo? Fueron los 400 años, que algunos teólogos lo nombran como el tiempo en que Dios guardó silencio. 400 años. Del último libro que tú encuentras de Malaquías a Mateo pasaron 400 años. Y es ahí donde estos libros fueron escritos. Hasta cuando pasan 400 años, hay una voz que se escucha en el desierto, o una voz que clama en el desierto. Juan el Bautista. Juan el Bautista. Entonces, estos libros, hermanos, se escribieron ahí, y digo, no nos vamos a meter porque estamos viendo nada más un resumen de algo que ya habíamos estudiado, pero estos libros, muchas de las cosas que dicen, contradicen la palabra de Dios. Los 66 libros, o contradicen uno de estos libros. Pero el hombre, hermanos, y algunos dirán, entonces, si eran 73 libros, ¿por qué luego vino Martín Lutero y quitó esos 7 y metió 66 libros si el hombre no determina qué es palabra de Dios, sino solamente las mismas escrituras? ¿Por qué, hermanos? Porque el hombre no determina qué es palabra del Señor, pero el hombre sí puede identificar lo que es palabra de Dios. Es totalmente distinto. El hombre no determina qué es la palabra del Señor, pero el hombre sí identifica qué es la palabra de Dios. ¿Cómo? Con los otros libros de la Biblia. Y es donde vamos a ver después que la Biblia no es de interpretación privada. La Biblia es su propio intérprete. Yo no voy a agarrar un versículo y voy a decir, yo creo que este versículo quiere decir esto. No, yo voy a decir lo que ese versículo dice, sustentándolo con lo que dicen otros versículos. Por eso la Biblia no es de interpretación privada. La Biblia es su propio intérprete. Entonces, ¿cómo el hombre se identifica lo que es palabra de Dios? Mira lo que nos dice Lucas, capítulo 24, versículo 27. Lucas, capítulo 24, versículo 27. Lucas 24, 27. Amén. Dice, y comenzando desde Moisés, está hablando que el Señor Jesús, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Ves cómo cada escritura confirmaba lo que se hablaba del Cristo? Cada una de estas escrituras, y estos libros contradicen lo que es la palabra de Dios. Por eso terminaron siendo libros apócrifos. Puedes usarlos como libros históricos. Algunos de ellos son muy buenos como historia, pero de ahí que sean inspirados por Dios, por eso no entraron dentro del canon. Entonces, pero recordemos que en el Concilio de Trento, que era un ataque a la reforma, en el Concilio de Trento dijeron, nosotros nos quedamos con 73 libros. Y con eso era su bandera de decir, nosotros tenemos la Biblia completa. Los protestantes no tienen la Biblia completa, nosotros sí.
Los 73 libros. Oye, pero se contradice, dice aquí de los muertos, pero nosotros la tenemos completa. No importa que se contradiga, porque nosotros somos el magisterio y lo que nosotros digamos, eso debe de ser, es la verdad. Entonces, esto es peligroso, hermanos, es peligroso. Entonces, nos habla de los libros apócrifos. Nos dice, solamente los 66 libros, los otros 7 libros son apócrifos. Entonces, párrafo 4, que lo hemos titulado como la autoridad de las Escrituras. Párrafo 4, la autoridad de las Escrituras. ¿Quién lo quiere leer, el párrafo 4? Mana Pati. Es que, perdón, les digo que con el micrófono, porque como lo grabamos, si lo dicen así, no se va a oír la grabación ahí. La autoridad de las Sagradas Escrituras, por la que debe ser creída, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella. Por lo tanto, debe ser recibida porque es la palabra de Dios. ¿Ok? Ok, se me había trabado. Ok, hermanos, la Biblia o la palabra de Dios es autoritativa. Es autoritativa. Aunque hay una teología hoy, una teología llamada la teología liberal, donde ellos dicen que no toda la Biblia es palabra de Dios. Dicen unas partes sí, otras partes no. No es palabra de Dios. Pero, hermanos, la palabra de Dios es autoritativa, es inspirada, repito, tiene la inspiración divina. La Biblia no depende del testimonio de un hombre o iglesia, sino enteramente, completamente de Dios, porque fue Dios quien la inspiró. Y si Dios la inspiró, hermanos, es la verdad. Si la palabra de Dios es inspirada por Dios, es la verdad. Por eso las Escrituras es nuestra autoridad. La palabra de Dios es nuestra autoridad, es nuestra máxima autoridad. Por eso cuando alguien viene a veces a pedir un consejo, le digo, ¿la palabra de Dios es tu verdad absoluta? Y ya te dice él, pues sí. Y la otra, ¿la palabra de Dios es tu verdad absoluta? Dice ella, pues no. Entonces, les puedes dar el consejo, pero si les das el consejo con la palabra de Dios, como no es su verdad absoluta, pues no lo van a terminar agarrando, porque no es su verdad absoluta. Fíjate lo que dice Gálatas capítulo 1, versículo 8. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Gálatas 1, 8 al 9. Está hablando el apóstol Pablo. Para que veas la autoridad que el apóstol Pablo le daba a las Escrituras. Gálatas 1, del 8 al 9. Fíjate lo que dice Pablo. Mas si aún nosotros, o sea, nosotros, los apóstoles, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Fíjate lo que dice Pablo, o sea, la autoridad que le da a las Escrituras, al evangelio, a la palabra de Dios. Así sea alguien que venga y diga, esto no dice en las Escrituras, está como ese que predicaba, ¿no? Y decía, esto no viene en la Biblia, esto viene por revelación. Ya cuando te dicen, esto no viene en la Biblia por revelación, es como, a los que ya tienen casi los 40, como yo. ¿Te acuerdas de aquel comercial de que salía Chabelo y la Chilindrina y que salía un niño y le decía al adulto, ven a mi casa y le mucho ojo, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Así, cuando ya alguien dice, esto no viene en la Biblia, esto viene por revelación, ojo, ojo. Ya va a sacar, dijera Pablo, una fábula, un mito, un cuento, ya. Este dice, esto que les voy a decir no viene en la Biblia, pero el Señor me lo reveló. Cuando el Señor baja a las profundidades después de haber resucitado, después de haber muerto, Judas vio al Señor ahí. Y el Señor agarró a Judas y se lo llevó. O sea, Judas le dijo, Señor, el Señor,
Y el Señor le dijo, Judas, obedeciste lo que yo te había mandado. Y el Señor se lo llevó. Eso no viene en la Biblia, dice, eso viene por revelación. Y la gente, gloria a Dios, aleluya, amén. Es cierto, eso no dice en la Biblia. Y si no viene en la Biblia, yo no tengo por qué creerlo. Porque la palabra de Dios es la máxima autoridad. ¿Qué pasó con este? ¿Te acuerdas cuando el rico y Lázaro? Cuando el rico le decía, Señor, pero si tú me haces volver, o sea, si Abraham, si va Lázaro y les habla, puede que se conviertan. Puede que se conviertan mis hermanos, mis tíos, mis primos. Si un muerto regresa a la vida, puede que se convierta. ¿Y qué le dice el Señor? No. A los profetas tienen y a la ley, que los escuchen a ellos. A ellos. La palabra de Dios. Hermanos, y ahí es donde nos damos cuenta que ni aún la muerte de un ser querido puede cambiar el corazón de una persona. Solamente la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios. Entonces, el párrafo 4, en un resumen, nos habla sobre la autoridad de las Escrituras. ¿Y qué estaba diciendo estos hermanos? ¿Qué le estaba diciendo estos hermanos al Concilio de Trento? Que ni el Papa tiene la máxima autoridad. La máxima autoridad la tienen las Escrituras. Y claro que el catolicismo romano lo entendía. Porque para el catolicismo romano, quien tiene la máxima autoridad no son las Escrituras, es el Papa. Por eso le llaman el vicario de Cristo. Entonces, aquí dicen, no, las sagradas Escrituras están por encima de todos. Párrafo 5. Párrafo 5. ¿Quién quiere leer el párrafo 5? Párrafo 5. Sin miedo, sin miedo. El testimonio de la Iglesia de Dios puede movernos e inducirnos a tener una alta y reverente estima por las Sagradas Escrituras y el carácter celestial del contenido. La eficacia de la doctrina, la majestad del estilo, la armonía de todas las partes, el fin que se propone alcanzar en todo su conjunto, que es el de dar toda la gloria a Dios, la revelación completa que da del único camino de salvación para el hombre, y muchas otras excelencias incomparables y la totalidad de perfecciones de las mismas. Son argumentos por los cuales dan abundante evidencia de ser la palabra de Dios. Sin embargo, nuestra plena persuasión y certeza de su verdad infalible y su autoridad divina provienen de la obra eterna del Espíritu Santo, quien da testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra y con ella. Ok, hermanos, fíjate cómo inicia este párrafo diciendo, lo voy a leer, lo voy a volver a leer nada más aquí, dice, el testimonio de la Iglesia de Dios puede movernos e inducirnos a tener una alta y reverencia estima por las sagradas Escrituras. Fíjate, el testimonio de la Iglesia. Nosotros como Iglesia, hermanos, podemos dar testimonio e inducir a las personas a tener una alta y reverente estima por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Hermano, por eso yo creo que necesitamos ser muy cuidadosos en cuanto nosotros nos dirigimos a la palabra de Dios. Porque dependiendo de nosotros, como le demos esa alta estima, esa reverencia, la gente se lo va a dar. La gente se lo va a dar. No sé si te ha pasado o has visto cuando llegas a un trabajo, ves a una persona muy seria, esto sucede muy seguido, ves a una persona muy seria y tú dices, esa persona se ve de respeto. Pero comienzas a ver que todos lo sopapean, todos le dicen de cosas, esto y lo otro, y le pierdes el respeto. Se le pierde el respeto a la persona. Y dices, no es lo que yo creía. Y te comienzas a comportar igual como los demás, a faltarle el respeto, a decirle cosas, porque se le pierde esa apariencia que te dio de estima, de respeto. Te das cuenta que no es, porque nadie se lo tiene. Yo me acuerdo en la secundaria que llegó un maestro así bien imponente y todo, y les voy a enseñar y te causaba miedo,
pero empezaron a pasar los alumnos y le empezaban a gritar, y uno de esos le tiró una vez un papelazo, así una bola de papel, y así lo empezamos a ver ya al maestro, de esa manera. Entonces, ¿a qué voy con esto, hermanos? Que nosotros somos los que debemos tener y dar esa alta estima a la palabra de Dios. Por eso podemos resumir este párrafo 5 como el testimonio de la iglesia. Como el testimonio de la iglesia. Cuando una persona tiene una alta estima a la palabra de Dios y le tiene reverencia a la palabra, cuando es confrontado con la palabra de Dios, no tiene para dónde moverse. No tiene para dónde moverse. Cuando le dices, mira, está bien esto y esto, pero la palabra de Dios dice, y lo que tú estás haciendo no es correcto. No es porque tú se lo estés imponiendo, es porque Él dice, la palabra de Dios tiene peso en mi vida. Y no se mueve, porque la palabra de Dios tiene ese peso en su vida, le tiene esa alta reverencia a la palabra de Dios. Y es lo que nos dice este párrafo, que nosotros debemos tenerle reverencia, una alta reverencia y estima a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el catolicismo romano no se lo tenía. Decía tenerlo, pero no se lo tenía. ¿Por qué? Porque la palabra del Papa es igual, o lo ponían como en el nivel de la palabra de Dios. Por eso puede ser por escrita o por lo que el Papa diga. Entonces, la Biblia misma nos enseña este párrafo, que la Biblia misma, les había dicho, la Biblia misma es su propio intérprete. Y su contenido da evidencia de que es la palabra de Dios. Nos da evidencia de que es la palabra de Dios. Nuestra plena persuasión de convencimiento y certeza y seguridad y evidencia de su verdad infalible provienen de la obra interna del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que te hace tener a la palabra con alta reverencia, con estima y saber que es la palabra de Dios? La obra del Espíritu Santo en tu vida. La obra del Espíritu Santo en tu vida. Por eso dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4, 12 al 13. Hebreos 4, 12 al 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Así es la palabra de Dios, hermanos. Así es la palabra de Dios. Entonces, en resumen, el párrafo 5 nos habla del testimonio de la iglesia. El testimonio de la iglesia. Vamos al párrafo 6. Al párrafo 6. ¿Alguien lo lee o lo leo? Ah, Israel. Todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesto o necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras, a las cuales nada, en ningún momento, hay que añadir, ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Perdón, Irra, hasta ahí. Ahorita le sigues leyendo. Perdón, hasta ahí. Fíjate cómo los hermanos bautistas que estaban haciendo esta confesión dejaron bien claro que la palabra de Dios es suficiente. Y es así como se puede resumir este párrafo 6, como la suficiencia de las Escrituras. Dice, la Biblia es suficiente. No hay que añadirle, no hay que ponerle nueva revelación, no hay que ponerle tradiciones de hombres. Y cuando dice tradiciones de hombres, pues a lo mejor para ti no hace mucho sentido, pero para el catolicismo romano sí lo hacía, sí es mucho sentido. Es como este punto
donde, vamos a llamarlo así, que María nació sin pecado. La Virgen María. Dicen, es que María nació sin pecado. Y tú le dices, ¿dónde dicen las escrituras? Y ellos te dicen, no vienen las escrituras, eso viene por tradición. ¿A qué se refiere por tradición? Que no lo dejaron por escrito, pero eso se fue pasando de boca en boca. Que María nació sin pecado. Igual que María no murió, sino que María fue llevada al cielo como Jesús. Le dices, ¿dónde dice eso en la Biblia? Y porque a veces dicen, es que los protestantes atacan a la Virgen. No atacamos a la Virgen, pues fue una persona, fue un ser humano usado por el Señor para la gloria de Dios. Qué bueno, es un buen ejemplo. Más mujeres como María, gloria a Dios. Pero la realidad de las cosas es que María, pues sí murió. Murió porque en ella había pecado, como todos los pecadores, ¿no? Entonces, esto de que María fue al cielo, dices, ¿dónde viene? Muéstrame las escrituras. ¿Dónde viene que María no murió y que María fue al cielo? Dicen, es que no viene. Esto es por tradición. Por tradición esto se fue contando de boca en boca, pero no vienen las escrituras. Y esto lo sabe solamente el magisterio. Entonces, el catolicismo romano decía que no todo estaba escrito en la Biblia. Hay otras cosas que vienen por tradición, que vienen por, pues sí, más que nada por tradición. Entonces, y tú les dices, no, pero es solamente la palabra. Y ellos dicen, no, porque la misma Biblia, ellos te dicen, la misma Biblia nos enseña que no todo viene por la palabra, sino todo viene por lo que está escrito, sino muchas cosas por la palabra. Y usan 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Así se defiende el catolicismo romano, al decir que hay cosas que no vienen en la Biblia, pero ellos lo saben, se defienden con este versículo. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Dice, así que hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Dicen, ¿ya ves cómo el mismo apóstol Pablo dice que no todo viene en la Biblia? O sea, que no todo lo que está escrito, muchas cosas pueden ser por palabra, porque aquí dice, retenéis la doctrina que han aprendido, ya sea por palabra o por carta nuestra. Y esas cartas es el conjunto de lo que forma la Biblia. Entonces, si no están estas cartas, pues viene por palabra, que es lo que el magisterio tiene. Hermanos, recordemos que aquí se estaba formando, todavía no estaba el canon, ¿verdad? Todavía no estaban estos libros, se estaba formando, y la autoridad en la cual el Señor había dejado a los apóstoles para que ellos dieran, ellos daban la evidencia de que era el Señor quien los había dejado para dar se me fue la palabra. El Señor había dejado a los apóstoles como el fundamento de lo que iba a ser la iglesia. ¿Por qué crees, hermanos? Y yo sé que ahora los hermanos pentecostales agarran mucho esta, porque lo leen así en la palabra de Dios, pero ¿por qué crees que los apóstoles llegaban y le decían, ¿recibieron el Espíritu Santo? El uno decía, no, imponían las manos, ¿y qué pasaba? Recibían el Espíritu Santo. ¿Pero por qué? ¿Porque todos lo vamos a hacer así? No, porque con esto daba evidencia, era una evidencia de que ellos, el Señor Jesucristo los había dejado como fundamento para su iglesia. Era solamente eso, hermanos. Por eso se daba esto, pero no es porque cada persona pueda hacerlo. Y hoy, ¿quién quiere recibir el Espíritu Santo? Pasa al frente y tocas a uno, tocas a otro, tocas a otro. No es así. No era de esta manera. Entonces, perdón, Irra, síguele, por favor. Sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para el entendimiento salvador de las cosas reveladas en la palabra, y que hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios y al gobierno de la Iglesia, comunes a las acciones y sociedades humanas, que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, según las normas generales de la palabra que han de guardarse siempre. Ok, hermanos,
aunque la Biblia es suficiente para salvación del hombre, de cómo debe conducirse y su fe, reconocemos que necesitamos la acción regeneradora del Espíritu Santo. La acción regeneradora del Espíritu Santo. Por eso eso queda claro, hermanos. Por eso nosotros predicamos la palabra de Dios. ¿Y cómo te explicas que unos sí y otros no? Como la parábola del sembrador. El sembrador agarró el sembrador agarró la semilla y ¿qué hizo? La aventó. La aventó, pero ¿de quién dependió dónde cayera la semilla? Depende del Señor. Depende del Señor. ¿Por qué puedes predicar el mismo mensaje y unos lo captan y dicen, wow, sí es cierto, y hay una convicción de pecado, y otros dicen, ¿a qué hora se irá a acabar? ¿Por qué? Si es el mismo mensaje, es la misma palabra de Dios. ¿Por qué? Porque de aquí, hermanos, aunque es la palabra de Dios, es la obra regeneradora del Espíritu Santo. Y en este mismo pasaje que nos habla en este mismo párrafo, que lo podemos resumir como la suficiencia de las Escrituras, nos dice que, lo voy a leer esta parte donde dice, y que hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios, al gobierno de la iglesia, comunes a las acciones y sociedades humanas, que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, según las normas generales de la palabra que han de guardarse siempre. Hermanos, tú sabes que la Biblia no nos enseña cómo debe de ser un culto el domingo. No nos enseña. O sea, la Biblia no nos dice, mire, cuando tú llegues al culto en la mañana deben de ser 5 cantos. Deben ser 2 moviditos, vamos a llamarlo así, 3 de adoración. Después de eso tiene que pasar el que da los anuncios. Después de los anuncios se recoge la ofrenda. Después el predicador. No lo dice la Biblia. No lo dice. No nos dice cómo debemos llevar un culto los domingos, cómo deben de ser las reuniones familiares, cómo deben de tratarse la reunión de mujeres, la reunión de varones, la reunión de jóvenes, la reunión de niños. Hermanos, el Señor en esto nos da libertad como iglesias locales, mientras no violentemos y estemos en contra de la palabra de Dios, el Señor nos da libertad en esto. El Señor nos da libertad en cuanto a esto. Mientras no se violente la palabra de Dios y tengamos un orden, tenemos libertad para hacerlo. Hay libertad para hacerlo. Libertad. Hay algunos hermanos que luchan con que es que yo creo que los niños no se deben de mandar al salón. Yo creo que los niños deben de estar aquí afuera aprendiendo con los adultos, porque en la iglesia primitiva así era. Pues así era, hermano. Otra cultura, otros tiempos, y con eso no estoy diciendo que debemos de cambiar, pero aunque eso es una verdad, hubo otra verdad, que esto casi surgió con los protestantes, en que dijeron, a ver, los niños están aquí, pero hay un desorden. Gloria a Dios por ello. Si aquí tenemos escuelita dominical, gloria a Dios por nosotros. Gloria a Dios, mientras no enfrentemos este principio. Es que hay algunos hermanos que dicen, es que la alabanza, nosotros creemos que solamente deben de ser himnos, solamente deben de ser salmos. Pues gloria a Dios, si tú quieres cantar puros himnos, quieres cantar puros salmos, gloria a Dios por ello. Inclusive algo que se caracterizan los bautistas es porque tocan puros himnos y salmos.
¿verdad? Pero también creemos que la palabra de Dios nos habla de cánticos espirituales, y cuando habla de cánticos espirituales, esa palabra es oda. Ahí viene, de esa palabra griega es oda, que quiere decir composición, oda, un canto. Entonces, gloria a Dios también por los que no solamente cantan himnos o salmos, pero sus canciones son espirituales, son bíblicas, completamente bíblicas. Ya cuando hay un extremo más allá de que el que no brinque no tiene a Cristo, y que esto y que lo otro, yo creo que ya eso termina, o vamos romantizando las cosas, vamos poniendo lucecitas y vamos haciendo, ya como que entras a pegar más a las emociones que realmente la palabra de Dios, a lo que la Biblia nos enseña. Entonces, hermanos, la Biblia no nos enseña si debemos iniciar con alabanzas, pero nosotros así lo hacemos. Nosotros como Camino de Santidad hemos decidido empezar con 5 cantos, después, bueno, con la oración, tenemos 8:45, la oración, tenemos los cantos, después de los cantos vienen los anuncios, después de los anuncios viene la predicación de la palabra. Tenemos libertad de hacerlos, hermanos. Igual en cuanto a la forma de gobierno que tenemos como iglesia, un gobierno congregacional, tenemos libertad de hacerlo, hermanos. Tenemos libertad de poder hacerlo. Entonces, Primera de Corintios, yo creo que ya hasta aquí la vamos a dejar. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 26 al 40. Primera de Corintios 14, 26 al 40. No, a 26 y luego el 40, perdón, no, hasta el 40 es mucho. Primera de Corintios 14, 26 dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Fíjate lo que dice Pablo, sus reuniones hagan todo para edificación. Versículo 40, pero hágase todo decentemente y con orden. Decentemente y con orden. Entonces, hermanos, en cuanto a esto, las Escrituras no nos hablan más allá de tocante a la adoración, el gobierno de la iglesia, estas cosas, pero el Señor nos los manda a tratarlos con prudencia, de lo que podemos encontrar aún en la palabra de Dios. Me hubiese gustado terminar los 10 párrafos, porque son 10 párrafos de este... y de verdad creo que estoy haciendo el resumen lo más cortito que puedo, pero yo creo que hasta ahí la vamos a dejar. Nos quedamos en el párrafo 6, ¿verdad? Párrafo 6, entonces, que lo hemos resumido, ese como la suficiencia de las Escrituras. La Biblia nos es suficiente. Párrafo 6. Pues hasta aquí, hermanos, vamos a orar para despedirnos. ¿Les parece? Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra, Señor, como hemos leído, tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Tu palabra es suficiente para nuestra enseñanza, Señor. Tu palabra es suficiente para corregirnos, para instruirnos, para guiarnos, Señor, a un conocimiento de tu verdad. Aunque la naturaleza, Señor, grita y la naturaleza, Señor, nos muestra que hay un Dios vivo. Pero tu palabra, Señor, a través de que la leemos y con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, puede venir esa revelación especial, Señor, a la vida de un ser humano. Tu palabra, Señor, es la única, Señor, en la cual nosotros podemos darnos cuenta de lo vil y pecadores que somos. Señor, yo te doy gracias, Dios. Gracias, Padre, porque nos permites volver a retomar esta confesión de fe. No llevamos prisa, Señor, de tomar este resumen para poder seguir profundizando en tu palabra. Señor, queremos conducirnos de una manera correcta, de una manera recta, Señor, a la luz de la Biblia. Yo te doy gracias, mi Dios, por la vida de mis hermanos. Yo te pido, Señor, que así como les trajiste con bien, permita, Señor, que lleguen a sus casas con bien. Yo te doy gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Que el Señor me les bendiga. El viernes ya damos inicio a nuestro congreso de